conozco al colega Steiner, entiendo la situación por la cual pasó, conozco muy de cerca el proceso, yo participé también en ese juicio oral, no defendiéndolo a él precisamente, pero efectivamente conozco bien el caso. Y la noticia de hoy día es que la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso revocó la resolución del Tribunal de Garantía de Valparaíso, que le había negado la prescripción de las penas a Enrique Steiner. Y bueno, reconoció el derecho constitucional que tiene la persona a la igualdad ante la ley no distingue qué clase de delitos hay prescripción o no, por lo tanto cualquier argumento que diga no, este delito puede ser de un fraude al fisco, lo que sea, no era prescriptible, había que alegarlo, y la Corte de Apelaciones a mí me llegó el fallo hoy en la mañana. ¿Hoy viernes? O el fallo salió hoy día en la mañana, sí, hoy día en la mañana se conoció el fallo, a mí me lo comunicaron por los WhatsApp jurídicos que tenemos muchos abogados de la zona, pero ahí venía el fallo, y es un fallo de la tercera sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que declaró prescritas las penas que se impusieron a Enrique Steiner por esos delitos, de manera que las órdenes de detención ya tienen que haber sido dejadas sin efecto. Hay que aplicar una mirada de realismo en este tema, ¿no es cierto? El intendente, como todos los intendentes regionales, es un representante del César. Entendido el César en el término del Imperio Romano, el presidente de la República, que tiene una cantidad el tema es de gobierno, cesarista completamente. ¿Ya? Y si claro, el César no manda, menos va a mandar el delegado del César. Y en este caso, objetivamente, si hay un vacío de poder y conducción política a nivel nacional, esto se va a reflejar automáticamente en el accionar regional del gobierno. Si estamos hablando... Me gustaste, Mundaca, me parece un buen argumento. Pero si esa es la verdad. Pero ese tema, por ejemplo, me llegó a propósito, estaba en el Club Naval, al del Rotary, y un señor me hizo un comentario y después me mandó una serie de papers. Y este tema que yo lo leo todo, es un tema generalizado. Absolutamente. Hay un vacío de poder. ¿Y el Estado va hacia la destrucción? No creo que vaya hacia la destrucción así en términos como los podemos conocer. No hay que aterrorizar a la gente, ¿no es verdad? Aquí los políticos, esa es la imagen anarquista de Oliver, los políticos como la Camila, por ejemplo, son los que tienen que encauzar esta sociedad fracturada y con problemas y con rebeldías y con odio y una serie de otras cosas más que se demuestran no solo en las redes sociales, sino que también en la calle. Sí, en la calle es terrible. Tienen que encauzarla por un camino institucional, ¿no es verdad? Que se puedan poner de acuerdo, que no un día no firmen una cosa, después que van a votar en contra, en fin. Pero hay que dar una señal de que efectivamente existe la autoridad y que la autoridad se va a ejercer. Porque si eso no ocurre lo que está pasando, que objetivamente la fuerza pública no actúa, deja de actuar, o actúa en minoría, o con poca entidad, porque efectivamente siente que el respaldo institucional del Estado como tal está debilitado. Entonces, y eso afecta gravemente el desarrollo de las actividades normales. Sí, creo que hoy día en la noche está anunciado, vi en las redes sociales, unas protestas, y para mañana igual, en fin. No, y para el domingo, el 12 a las 12, el flaiterío en Reñaca, ¿no han visto el póster? Una cosa que una provocación tremenda. Por eso digo que cuando las instituciones de un país, independientemente de quién las conduzca, está claro que la conduce el presidente Piñera, que efectivamente no tiene ningún poder de influencia, ni poder, ni puede ejecutar un programa porque el programa no es de él, ¿no es verdad? Y está tratando de administrar la crisis con capacidades que no tiene. Entonces, claramente, eso se reproduce en la región. Y lamentablemente, esto se va a seguir produciendo si es que no hay una salida política, ¿no es verdad?, con una nueva legitimidad en el Congreso. Bueno, yo no quiero ser recalcitrante ni repetitivo, pero en algunas de las cosas que estoy de acuerdo con la Camila es que efectivamente la prueba de selección universitaria es una prueba que reproduce la desigualdad y el origen de los colegios. Bueno, también resulta ser que rendir la prueba de la PSU es una demostración de la desigualdad. ¿Por qué? Los muchachos que viven en Vitacura, en Las Condes, en Los Barnechea, sin problema, porque tenían custodia policial. En cambio, los de Plaza Italia hacia abajo, estaban los papás. Bueno, pero hubo custodia bastante más intensa porque no sé por qué en este país donde menos se necesitan los policías,
Había más. La mayor cantidad de policías está en Pero el barrio eso Alto es falso, Santiago. estaban los carabineros Y los fuera de los menos, colegios. y los menos, yo vi fotos y vi cómo se llama. Pero Matías, hubo ahí ideas. pero tampoco hubo una organización ni una preocupación. Perfectamente podrían haber puesto un cerco de seguridad, una cuadra antes de los... Por supuesto, pero si yo no estoy diciendo, eso no se contradice con lo que estoy diciendo. Yo estoy diciendo que en algunos lugares se pudo hacer porque hubo una mínima planificación de seguridad para permitirle a los muchachos dar la PSU, y en otros lugares que están más abandonados, que hay más radicales, hay más grupos de jóvenes radicales, no se hizo nada al respecto. ¿De quién es esa responsabilidad? De los que custodian el orden público, de los que tienen que velar porque el Estado de Derecho funcione, que las instituciones funcionen y los muchachos puedan dar su buena selección universitaria. Perdóneme, es un acto estatal. Ya, pero yo le voy a replicar que cuando usted habla de y la autodiscriminación, cuando aquellos que pusieron bombas molotov en los institutos más famosos de Chile, digamos, donde salieron presidentes como el Instituto Nacional, destruyeron el año pasado los estudios y los que salieron de cuarto medio a dar la prueba, sabían menos probablemente que los que todas las generaciones anteriores de ese glorioso instituto, por decirle un caso. Por supuesto, porque se permite, ¿no es cierto? Y todo este sistema permite que surjan grupos radicales que lo único que hacen es, ¿no es verdad?, afectar los derechos a terceros de modo violento, porque es la única expresión que ellos conocen. No conocen nuestra expresión, no conocen, digamos, no conocen el lado bueno que podemos conocer nosotros en nuestra sociedad, ¿no es verdad? Conocen el lado malo, ¿no es cierto? La discriminación, la falta de empleo, la falta de posibilidades de estudio, ¿no es cierto? La falta de financiamiento de los estudios, viven en lugares donde están controlados por el narcotráfico, viven en lugares donde es más rentable, digamos, salir a vender droga que ir a trabajar al centro de Santiago, en fin, viven en un mundo que nosotros no conocemos, Rodrigo, porque esa es la verdad. Nosotros somos espectadores en ese mundo. Ahora se nos reventó en la cara porque hubo un estallido social y empezamos a conocer que efectivamente esos muchachos viven en un mundo radicalizado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la culpa de haber creado lo que creamos, una sociedad fracturada, dividida, ¿no es verdad?, sin ninguna posibilidad de entenderse una con otra. Si en este país estamos llenos de yetos. Gracias. Rodrigo, entiendo que la misma empresa que se adjudicó la ejecución fue la que hizo los estudios. Continúe usted, joven. Entiendo que es así. Lo que pasa es que, claro, había que terminar algunas especialidades del diseño. Bueno, efectivamente. Desafortunadamente una demostración más de que nuestro Estado no funciona. Ese es el problema. Y los ciudadanos, digamos, tenemos que tolerar, digamos, que los funcionarios del Estado no hagan bien su trabajo, no respondan por eso, no renuncian, siguen igual como si nada, ¿no es verdad? Porque los gobiernos de 4 años no sirven. No, eso está claro. Los gobiernos de 4 años son no sirven para nada. No sirven para asegurar la continuidad de los proyectos de inversión que se tienen que hacer en un Estado que se merece tal, digamos, un Estado serio. Y el sistema de inversiones que tenemos es un desastre también. Bueno, por los tiempos que ello implica. Por eso digo entonces que hay que aplicarse para que en abril vayamos a votar una nueva constitución y podamos formar un nuevo Estado. Refundar un Estado nacional, un Estado social y democrático de derecho, en donde podamos tener la posibilidad de controlar más a los funcionarios que nos están representando, ¿no es verdad? Y de controlar más. Oiga, ¿cuándo en la ¿quiénes han hecho las constituciones en Chile? Perdón. ¿El pueblo o los especialistas? No, las constituciones últimamente las han hecho los militares, pues caballero. O sea, Ricardo Lago era militar. No, Ricardo Lago le hizo un par de... No, pero Ricardo Lago le hizo modificaciones. ¿Cuántas modificaciones tiene la Constitución? Oye, mira. ¿Cuántas tiene? Matías, ¿cuántas tiene? ¿Cuántas eran importantes? Puros fusibles quemados. Escúchame, ¿cuántas? Fusibles quemados. ¿Cuántas los senadores designados que ya no funcionaban porque lo designaban. Pero yo quiero decir algo. ¿Cuándo le toque? Pero es que él me emplaza. No, si soy yo el que lo estoy preguntando. Don Matías, ¿cuántas modificaciones fundamentales ha tenido la Constitución? Ya lo dirá usted después. Pero Matías, 35. Mi pregunta va en que si es que ahí está el quid de todo esto, porque el fondo de la solución de lo que está pasando es eso. El fondo de la solución. La solucionática de la problemática. La solucionática de la problemática está en gran medida por eso. Porque, objetivamente, si no tenemos un Estado eficiente, es porque tenemos un Estado mínimo. Y tenemos un Estado mínimo porque la Constitución que tenemos de 1980 consagra el principio del Estado mínimo.
¿No es verdad? No ¿Dónde solamente el dice Estado eso? subsidiario, ¿En se qué desprende, parte dice el A ver, Estado por favor, subsidiario? por favor, se desprende claramente, Rodrigo. Camila, Pero cuando le Camila, toque a usted- Camila, El principio Camila, de subsidiariedad no sale en ninguna parte en la Constitución. Se desprende claramente, ¿no es verdad? Se desprende claramente en las regulaciones del derecho a propiedad, se desprende claramente en las regulaciones del derecho a ejercer una industria, o un trabajo La limitación. libre, las limitaciones que tiene, hay que aprobar una ley Los de quórum, municipios, de las quórum. limitaciones que tienen Claro, los municipios, son tienen- administraciones. Claro, No son tiene, gobiernos locales. para que el Estado pueda desarrollar una actividad económica requiere una ley de quórum calificado. Entonces, son cosas que se pueden arreglar de común acuerdo. Si nadie dice, Camila, para que no te estreses ni te asustes. No, me encanta. No me estresa ni me asusta. Lo Me importante, fascina estos temas. nadie está diciendo aquí que hay que establecer un Estado colectivista en donde el Estado va a tener que hacer todo lo que tiene que hacer. Eso no es Gracias, así. don Matías. O sea, Ni nadie va a está- ser así. y nadie está por eso Ni tampoco. vamos a permitir que eso ocurra. gracias, don Matías. Bueno, como en todas las constituciones hay dos partes, una dogmática y una orgánica, ¿no es verdad? Para que no tengamos temor a lo que se llama la hoja en blanco. Una redacción de una constitución nunca parte de una hoja en blanco. Entre otras cosas... Porque el artículo primero va a decir el Estado es tanto o tanto y no hay que otra cosa. Porque Obvio. además hay contenidos previamente Y la Constitución establecidos nuestra tiene en cosas los hasta el día de hoy tratados de la Constitución del internacionales. 33. Nosotros como país estamos obligados a respetar tratados internacionales que fueron aprobados y que son ley en Chile, ¿no es verdad? Y la Constitución política no puede estar en contravención con esos tratados internacionales. Por lo tanto, aquí hay una serie de tratados internacionales, Tratado Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Tratado de la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención de Derechos del Niño. Hay una serie de tratados internacionales que forman parte de un organismo o de una estructura jurídica internacional. Si este país no es una isla, jurídicamente nosotros tenemos obligaciones con el mundo. Y esas obligaciones con el mundo no se pueden derogar, ¿no es verdad?, creando una nueva constitución. Así que para esos teóricos revolucionarios y radicales que dicen vamos a refundar, vamos a crear una nueva constitución, eso no es verdad. Si objetivamente nosotros estamos delimitados, ¿no es verdad?, y obligados a respetar cuestiones que son básicas en el ordenamiento jurídico internacional, que cada día es más importante y se aplique en los propios países. ¿No es verdad? Así que eso de la hoja blanca es un mito. En segundo lugar, que se viene instalando por la... En segundo lugar, bueno, a mí del principio de la subsidiariedad, por defecto, leí muchas veces artículos de Jaime Guzmán. Camila, yo sé que no lo he leído porque ella es de Renovación Nacional, no es de la UDI. No, sí lo he leído también. Pero Jaime Guzmán siempre propuso una sociedad libre, completamente abierta, en la que la única actividad del Estado se reducía a ser el custodio de las fronteras y a las funciones policiales. Por lo tanto, eso es el Estado mínimo. En lo demás, los privados podían hacer lo que querían. Entonces, ese es un problema que hay que, de alguna manera, regular de una manera racional en una nueva Constitución. Y además, por último, esto de que vamos a ver si hay plebiscito o no, ahora van a proponer una modificación a la Constitución, cumplamos lo que firmamos. Si plebiscitos hay que hacerlo igual. Lo mínimo que No hay para qué se esperar puede 2 años. pedir, lo mínimo que se puede pedir con seriedad a un país y a los políticos de un país es que sean serios en lo que firman. Si firmamos todos de común acuerdo un acuerdo para transitar hacia la, entre comillas, paz, Gracias. y una modificación constitucional, hay que cumplirlo, hay que llegar al plebiscito. Gracias. Su minuto final. Mira, yo quiero hacer una cita al profesor Esquela. Es que ya. Como usted quiera. Usted es el dueño del conductor. No, así que usted Agustín Esquella. Bueno, Agustín Esquella. Agustín El tío Esquella Agustín. hizo una pequeña recensión, muy pequeña en el Mercurio, diciendo lo siguiente, anotando una contradicción. Dice, ¿cómo aquellos que aplaudieron la Constitución del 80 ahora dicen que no van a poder, están las condiciones para ver un plebiscito en abril próximo, si la Constitución del 80 se aprobó sin registros electorales, sin apoderados, sin prensa libre, sin posibilidad de hacer propaganda por el no? O sea, ¿cómo explicamos, no es verdad, esa dicotomía que existe entre decir ahora, después que ya firmaron y se acordaron y aprobaron el proyecto de ley, se aprobó la reforma constitucional para llamar plebiscito, ahora nos salen con que van a presentar una
Reforma. una reforma supuestamente para Muchas ahorrar gracias. 30.000 millones. Muchas Eso no me gracias. lo compro. Camila.